Hola, buen día. Como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, vos sabés, con cuota importante de pretensión, denominamos En el Blanco por aquello de tratar de ocuparnos de los que creemos debieran ser tratados, valga la redundancia, como problemas centrales del ciudadano común argentino. Con este intento de revisionismo periodístico que es explicarte el impacto que en tu vida cotidiana van a tener las decisiones que se toman desde el sector público o el sector privado a nivel local, regional o internacional, simplemente porque a veces cuando se hacen las presentaciones o corporativas o gubernamentales no te dicen toda la verdad o te dicen medias verdades y hay algunas cosas que van a impactar en tu vida y que no te lo explican. Hablando de impacto en la vida, el programa de hoy va a estar puesto con la mirada puesta en qué pasa en China. Vos sabés que en el último mes y medio las noticias que tienen que ver con la situación de la economía en China comenzaron a hacerse cada vez más inquietantes y más seguidas. Y la pregunta es si habrá que prestarle importancia o no. Vamos a tener aquí para acompañarnos y para tratar de explicarnos esta situación a dos especialistas. A priori yo creo que sí, alguna importancia va a tener, porque si solo te pones a pensar que estamos hablando de la economía, la mayor demandante hoy de commodities o de materias primas, para traducirlo, del mundo, y contrariamente a lo que acá el discurso oficial dijo, Argentina no es un país que se haya reindustrializado, sino que depende mucho, como queda a la vista en estos últimos años, del complejo agroexportador, y entonces me parece que va a haber que prestarle alguna atención. Por eso convocamos hoy para que nos expliquen frente a qué estamos y qué cabe esperar. Estarán con nosotros Luis Seco, que es economista, que trabajó muchos años con Miguel Ángel Broda en el estudio de Broda, y que ahora estás colaborando con Melconian, me decías. Tengo una cuestión de amigos. Sí. Y vos lo conocés de hace mucho tiempo muchos años, sí. A Carlitos. Y estará Leonardo Bassi, que es responsable de análisis de Puente. Los dos, bueno, ustedes van a tener la responsabilidad de explicarle al televidente si lo que pasa en China es para que nos asustemos o si es una anécdota más. Esto desde el próximo bloque. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Estamos de su lado. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, ¿eh? Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Molinos, lo mejor de nosotros. Y ahora BBVA Francés presenta Camino al Éxito, la nueva plataforma para el crecimiento de tu pyme. Ingresá a www.caminoalexito.com, inscribite en la jornada de formación presencial y conoce las mejores herramientas para desarrollar con éxito tus negocios. BBVA Francés, adelante. Bueno, les propongo, hay una serie de placas que nos aportó Leonardo. Vamos a basar en eso para poner una mirada sobre qué pasa en China, que es la primera parte de la charla. Señor director, ¿podemos ver algunas placas? ¿Qué es lo que estamos viendo allí, Leo? Esto es el crecimiento de... Este es el crecimiento de China a lo largo de los años, desde el 2010 hasta lo que se espera. La realidad es que el crecimiento de China... Y esto China, estamos hablando de los últimos 5 años, que es el periodo... ¿Esto era la tasa habitual de crecimiento de China durante cuánto, si vas para atrás? Si vas para atrás, lo importante es saber que hoy la tasa de 7 es la más alta, la menor de los últimos 25 años. China estaba acostumbrada a crecer 10, 12, 13, 14 para atrás. ¿Se acuerdan cuando acá decíamos que crecíamos a tasas chinas? Se decía por esto, digamos, porque China es una economía que, como decía Leo recién, ha crecido a 2 dígitos durante 20 años. Sí, 20 años. Igual también digamos que ese 7%, 6% de hoy, multiplicado por el tamaño de la economía china, no es muy distinto del 14% de antes multiplicado por la economía china de ese momento.
O sea, el aporte al PBI global, digamos, que hace China hoy, dado que es un país mucho más grande, ¿sí?, a pesar de que crezca menos, es tan importante como el que hacía antes cuando crecía al 14%. Vos decís que hoy, creciendo esta, que además son tasas envidiables, por supuesto, dejémoslo claro, creciendo a este nivel, como es la segunda economía del mundo, algunos discuten si no, tal vez la primera, será la tercera, no lo era hace 20 años, entonces el aporte que hace a la demanda mundial es importante. De hecho, para ilustrarlo, en el año 90 China era el 2% de la producción mundial y hoy por hoy representa el 15% de la producción mundial, ¿no? En este sentido, las palabras de Luis, de cómo China realmente pasó a ser una economía muy grande. La primera o la segunda es una discusión con Estados Unidos según qué indicador se mire, pero una economía muy importante para todos los países del mundo. Lo que pasa es que me hacen ruido dos ideas ahora. Estoy pensando lo que dijeron, ¿no? Porque la última idea, lo que vos planteás, es bastante tranquilizador. Siguen creciendo importante y la contribución que tienen a nivel global es mucha. Y entonces ahí me tranquilizo, pero a su vez pienso que cuando más grande sos y te caes, más ruido haces. Exactamente. Entonces, ¿con cuál de las dos me quedo? No, desde el punto de vista de expectativas y un poco, bueno, sin ánimo de saltar etapas en el programa, evidentemente lo que sucedió con la devaluación del yuan o el anuncio de la devaluación del yuan prendió las luces de alerta, porque todo el mundo dijo, si está devaluando, entonces es porque estas hipótesis de crecimiento que figuran en ese cuadro de 7% para adelante tal vez no sean ciertas, entonces tiene que devaluar la moneda, entonces, ¿no? Y ahí empezó esa idea digamos, de pánico, de temor global por el tamaño de la economía china. Y este atisbo de corrida que vimos en los mercados mundiales. Exactamente. De hecho, hoy por hoy no hay dudas de que China esté creciendo. Puede ser que no sea el 7, hay analistas que tienen otras visiones, un crecimiento menor. No obstante, el crecimiento de China es muy grande, es importante. Y lo que muchos analistas están poniendo en juego ahora es la calidad de ese crecimiento. China crece por los estímulos monetarios, fiscales, la baja de la tasa, la depreciación del yuan, o tiene una fuente genuina de crecimiento, lo que China busca desde hace varios años, que es redireccionar el modelo desde una economía orientada a las exportaciones hacia una orientada al consumo interno. Al mercado interno. Veamos la siguiente placa, por favor, porque tiene que ver con los componentes de la desaceleración. Y lo que se ve es que es una desaceleración en serio, porque todos los componentes están alineados, ¿no? Se ve, las ventas minoristas caen, las exportaciones caen, la inversión en construcción cae. Exacto, en verdad es una desaceleración. Lo importante es que esta desaceleración está siendo fuerte para China. No es preocupante, China va a seguir creciendo, no es para nada alarmante. Lo que sí es importante saber que en China internamente existe esta discusión entre los economistas. Esta desaceleración es algo obvia y buscada por el gobierno en parte cuando habla de desacelerar. Imagínate que la inversión en activos fijos representaba hasta hace pocos años la mitad del PBI chino. China quiere que el consumo represente la mitad o 2/3 parte del PBI. Esto es esperable, pero hay que ver si el gobierno chino puede esperar esta desaceleración. Pero me voy a volver a poner en abogado del diablo. Si yo soy inversor, estaría mirando esto, la tendencia. Sí, pero... Y la tendencia, digamos, cuando la mirás como tendencia, es a la baja. Igual ahí te diría que tal vez, no tengo el cuadro, ¿no? Pero por ahí Leonardo lo tiene y te lo puede mandar para la próxima. Lo que está pasando también es que es una economía que se está volviendo desarrollada en la estructura. ¿Qué quiere decir eso? Es que las manufacturas están dejándole lugar a los servicios. Cuando un país se vuelve, empieza a transitar el camino del desarrollo y aumenta el tamaño de sus clases medias, vos no tenés que mirar solo el tema de ventas minoristas de bienes, sino tenés que empezar a preguntarte, bueno, ¿cuántos servicios demanda la economía china? Y lo que está viendo últimamente, muy notoriamente, es una sustitución de empleo del sector industrial hacia el sector servicios, producto de una demanda creciente de servicios de esta clase media china, que año tras año sigue sumando poder de consumo, digamos. Entonces, ese es un tema también importante en la estructura china, ¿no? Con lo cual, digamos, a priori, digamos, la primera conclusión es que es un tránsito casi saludable hacia una economía más estándar o más grande y más estándar. Sí, a nivel mundial. Con un, perdón Leonardo, sí, con un montón de desafíos, ¿no? Totalmente. Porque claramente, como Leonardo planteó recién, digamos, todavía no está tan claro que el Partido Comunista Chino pueda manejar, como ha manejado todo este proceso de crecimiento previamente, de una manera suave
desde la inversión hacia el consumo, porque es cierto, se suma clase media que consume cada vez más, pero tenés que asegurar que esa clase media sea un motor de crecimiento para adelante, ¿no? Pero vuelvo a pensar en lo mismo, digamos, si esto es algo que, porque en buena medida era esperado, ¿por qué se produjo el sacudón que se produjo en los mercados? Y además, especialmente en los productos de los que más nos interesan mirar a nosotros, que tiene que ver con el impacto que tuvo sobre las materias primas? Eso llama la atención. Bueno, la realidad es que esta desaceleración económica está viniendo, como vimos, hace tiempo. Recientemente, como vos decís, hubo dos subimpactos, en el yuan y en el mercado accionario. Son dos factores distintos. En primer lugar, lo que fue lo del yuan fue direccionado por el Banco Central chino, según las palabras del comunicado del Banco Central. No obstante, los inversores, y esto fue lo que se habló en muchos diarios del mundo, los inversores apuntan que justo este momento donde China se está desacelerando, donde muchos analistas ponen en duda que se llegue a este crecimiento del 7, si realmente en este momento era lo oportuno para devaluar el yuan. Entonces, ¿cuál es la lectura que hacen muchos inversores? La lectura que hacen es que quizás está devaluando no para liberar el yuan, como dijo el Banco Central, sino directamente para beneficiar a los exportadores. No nos olvidemos que desde principios de enero hasta el día anterior a que China comenzara a devaluar el yuan, se encontraba en mucha desventaja con respecto a exportadores pares, Japón, Taiwán, Corea del Sur, que en algunos tipos de exportaciones compiten con China. Con lo cual, muchos inversores del mundo empezaron a ver a China como que quiso recuperar una ventaja hacia las exportaciones, en vez de asegurarse de mantener al yuan fuerte, que es una de las prerrogativas chinas para que el consumo interno sea porque fuerte. Además el yuan se estaba de alguna manera ganando competitividad al revaluarse el dólar, como estaba sucediendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no lo aprovechaba del todo, ¿no? Porque como la moneda china está regulada y no flota, el resto de los competidores, como decía Leonardo, sí estaban de alguna manera depreciando o dejando de depreciar sus monedas. China no lo hacía. Algunos vieron esto... Cuando hablamos del resto es Corea, es Japón. Malasia, Malasia, Japón, otros emergentes. Tailandia. Los tigres, digamos. Los viejos tigres. Sí, que en algunos mercados compiten con, como decía, con las exportaciones de China, y ahí se ve en el grafiquito de la derecha arriba que claramente, digamos, las exportaciones venían con un cierto grado de fragilidad, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hubo también una búsqueda de compensar la depreciación de sus competidores, ¿no? Quiero que me saquen una duda respecto, porque vos mencionabas dos cosas, el manejo que hicieron de la moneda y el tema accionario. Quiero preguntarle a los dos si realmente lo que se habla sobre el efecto pobreza de caídas accionarias importantes, vale tenerlo en cuenta en el caso de China, porque lo que hemos leído en los últimos tiempos es un mercado que se ha popularizado muchísimo. Más de 8 millones de chinos tienen participación en acciones de empresas chinas y han salido a cotizar, pero cantidad de empresas. Sí, no obstante, es así, la realidad es que se masificó mucho siempre dentro de China, porque China todavía mantiene ciertas restricciones para los inversores del exterior. Se masificó mucho en las clases medias y hubo también cierto apoyo de la prensa para acercar a los individuos al mercado de capitales y que las empresas puedan utilizar el mercado para financiarse. No obstante, Javier, sabés que el mercado de acciones, digamos, la tenencia de acciones en los ciudadanos es solamente el 10% de su riqueza. Con lo cual, esto era algo que se hablaba mucho entre muchos analistas, el hecho de pensar si la desaceleración económica y la caída del mercado de acciones pueden estar muy emparentadas, pero la realidad es que una caída de las acciones, como la fuerte caída que tuvo el mercado chino en lo que va del año, la realidad es que para los individuos... Estamos hablando de una caída de una caída del 30%, sobre todo 30% desde el 12 de junio hasta ahora, la caída más fuerte. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte, pero no representa una enorme caída de poder adquisitivo en los ciudadanos, porque representa solamente el 10% de la riqueza, en términos agregados. ¿Compartís? Como sucede siempre, aparte, si tomás 12 meses para atrás, todavía la bolsa china está 30% arriba. O sea que depende mucho de quién fue el que entró, en qué momento entró, claro, y dónde lo agarró, como pasa siempre cuando uno mide el mercado. Sí, pero en general cuando el que llega último al mercado tiende a notar, cuando está el precio arriba, ay, gané tanto, y cuando ve que se le evapora, siente realmente el cimbronazo. Claramente, pero también, digamos, lo que quiero decir es que ya había de por medio una apreciación muy fuerte de los activos de riesgo en China,
Y de nuevo, si lo comparás en base anual, o sea, 12 meses para atrás, sigue siendo, creo que, corregime, pero debe ser la bolsa con más aumento de todo el mundo. Sí, estás en cuenta entre las que más aumento tuvieron. Entonces, digamos, hay un efecto riqueza negativo, no está, digamos, desparramado de manera igual en todos los que han invertido en la bolsa, pero claro, si alguno empezó a sacar cuenta qué rico que soy porque aumentó 60 y ahora lleva solo 30, obviamente tiene un efecto, no estoy diciendo que no lo tenga, ¿no? Y especialmente si hizo gasto en función de aquel 60, sacó la cuenta gasto futuro en función del 60. Ahora empecemos a gastar. En el próximo bloque vamos a tratar de ver cuál es el impacto que puede tener esto sobre las economías emergentes en general y la Argentina en particular. Porque esto me parece que nos agarra esta tormenta. Pasamos de un mundo donde la característica, aunque el gobierno no lo relativizaba, era el viento de cola para este tipo de economías, y ahora parecemos tener viento de frente. Y quería saber si nos encuentra con los instrumentos como para bancarnos el viento de frente o veremos con qué nos encuentra. Esto para el próximo bloque. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Banco Macro presenta Cuentas Sanas, el primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, para ver un poco el impacto en la situación local, vamos a partir de de recordar en qué situación estamos. Tenemos una placa que habla de la evolución del tipo de cambio en los últimos años. Esto tiene que ver con, aquí tenés la evolución del dólar, en verde tenés el dólar oficial, cada vez más testimonial, porque, bueno, el otro día le escuchaba a Pratgay decir el único que accede a ese es el Banco Central. Y aquí tenés el que se llama el dólar paralelo, el blue, como lo llames, digamos, el dólar ilegal, el dólar negro. Ponele el nombre que quieras, pero esto es una realidad, y que la brecha está en un punto alto. Esto se agudizó en los últimos años. El señor que habla siempre sonriente y parece no tener culpa de nada, esto es lo que está pasando mientras Kicillof es ministro de Economía. Y lo que vamos a ver en la siguiente placa, que tiene que ver con los términos de intercambio, ¿qué ha pasado con Argentina? Le vende básicamente, si uno dice, a dos bloques, le vende al Asia, donde está China claramente, y al Mercosur, donde tiene su socio supuestamente natural. Bueno, ahí tenemos una caída importante del real, que también venía de antes de esto que pasó con China, y también de los commodities. Lo de los commodities, ¿cómo lo ven? ¿Estamos hacia nuevos valores? Digo, porque cuando empiezan a caer, en la mente del argentino estamos en problemas. Por algo nos pasó lo que nos pasó hacia fin de los 90 y comienzos de esta centuria. Lo que pasó en verdad con los commodities, que claramente empezó con las expectativas de normalización en Estados Unidos, de la tasa de interés, pero la realidad es que el hecho de que China venga decreciendo, si bien no afecta, sobre todo pensando desde Argentina, no afecta la demanda de China de commodities alimentarios, puede reducirse, pero la necesidad, lo que hablaba Luis antes, el cambio de empleo de la gente, la mejora de poder adquisitivo, va a requerir soja, entre otros commodities, para alimentar ganado y poder desarrollarse. Pero la realidad es que el tema de
de la desaceleración de China sí afectó los precios de los commodities, no la demanda, no las cantidades, pero sí los precios. Y esto se ve no solamente para Argentina, sino para países como Brasil con el hierro, Perú con el cobre. La realidad es que China crezca menos a los países emergentes los afecta en este sentido, sumado a que la expectativa de apreciación del dólar por esta normalización también afecta a las divisas emergentes. Pero hay algo que me cuesta entender. Digo, en los precios de los commodities, la moneda de referencia es el dólar. El dólar, al encarecerse, en realidad los precios ya bajaron y el dólar tendió a encarecerse porque todo el mundo está descontando una normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Con lo cual, los productos se abarataron mucho para China. Entonces, a China le debería ser más fácil comprar. ¿O me estoy equivocando? Bueno, parte de la caída de precio tiene que ver con ese ajuste de oferta y demanda en expectativa frente a una caída de la demanda china antes, entonces caen los precios, y la caída china post caída de precios no se produce, ¿no? Siempre el mercado se mueve frente, nosotros economistas llamamos ex ante y ex post. Entonces lo que pasó es, vamos a hacer una caída de la demanda china. ¿Cómo hacemos para que nos sigan comprando lo mismo? Cae el precio. No. Ahora, evidentemente lo que sí me parece ahí de ese grafiquito que estás planteando ahí, si tengo que pensar en la Argentina para adelante, como dijiste antes, el tema del real es muy preocupante. O sea, la depreciación de la moneda brasileña, si yo tuviera que hacerte un ranking hoy de qué es lo que más me preocupa, yo creo que arranco por ahí antes que arrancar por el tema chino, aunque claramente la caída de la soja importa y mucho. Pero la depreciación del real hoy, si uno la toma en perspectiva, si ahí se puede ver bastante bien en el gráfico, lo que uno hoy tiene... Es una tendencia, claramente. No, claro, es una caída que en términos de proporcional es exactamente igual a la que hubo en el 99. La diferencia es que acá vino en cuotas, ¿no? Vino pasando de a poco, no nos dimos cuenta, pero estamos en niveles muy parecidos de apreciación del 99. Si uno toma en cuenta cuál fue el diagnóstico que muchos analistas y economistas y teóricos, incluso la Academia Mundial hizo de esa depreciación de Brasil sobre la Argentina, la conclusión era que era muy difícil reflotar la convertibilidad, el 1 a 1, post esa devaluación. Entonces hoy la amenaza o la idea que hay de por medio, y que también el mercado local, cuando mostrabas el blue recién lo tiene en cuenta, es decir, mirá, antes había un problema doméstico, inflación más alta que la devaluación. Ahora tenemos esta tremenda depreciación del real, no hay forma de bancarse el tipo de cambio en 9.20, digamos, ¿no? Entonces las expectativas se empiezan a trabajar condicionadas por la devaluación del real, condicionadas por la caída del precio de la soja. Todo lo demás igual, necesitas un tipo de cambio más alto domésticamente, ¿no? Vos si le tenés que decir al inversor, el temblor global va a pasar en las bolsas, me refiero. Termina en poco tiempo, va a continuar, la volatilidad llegó para quedarse. ¿Qué le dirías? La realidad, lo que le diría, digamos, es que el principal efecto de esto es que en algunos mercados la volatilidad va a permanecer. Por ejemplo, lo que puede ser Europa con el conflicto de Grecia, que no está solucionado. El caso de China con la desaceleración y con la calidad del crecimiento chino, ¿no? Si es un crecimiento estimulado o un crecimiento genuino. En algunos mercados la volatilidad va a estar, por ejemplo, en algunos países emergentes, ¿no? Países, Rusia, Brasil, que están siendo muy afectados por caída de commodities y por algunos problemas propios de cada país, la volatilidad va a quedarse. Ahora, no obstante, siempre existen alternativas de inversión en mercados y en oportunidades que tienen menor volatilidad. Pero es verdad que el mundo, con un gran viento de cola que experimentamos con los commodities caros, no solo en Argentina, sino a nivel de los países emergentes y de Latinoamérica, commodities elevados y el dólar barato y las tasas de interés de Estados Unidos bajas, ese mundo está terminando. La pregunta para vos es más compleja, me parece, porque es ¿cómo se hace para manejar esta situación donde el agente económico en general sí está viendo a la economía caminando una crisis y el votante no la ve? Digo, jugando con que de esto se va a tener que hacer cargo a alguien, porque claramente el gobierno es siga y aguantemos hasta donde lleguemos, no importa si hay que dibujar las cosas. Eso ya quedó muy claro. Pero digo, el que viene... Tal vez digamos, porque el país sigue, y la gente sigue, tiene que comer, tiene el trabajo. Sí, el terreno por ahí no está preparado para hablar de corrección o ajuste, digamos. Eso es lo que estás planteando. Y sí, es un gran desafío de
en parte de hacer docencia, pero la verdad que si me pongo a pensar un poco en... Igual es burdo, ¿no? Porque el ajuste ya lo hizo el gobierno, lo ha hecho terriblemente en las tarifas, agarrá lo que es el precio de los combustibles, agarrá lo que pagás por el gas, y dicen, levantan la voz para decirle a los otros, no se habla de ajuste. No, por eso te digo, si uno lo pone en perspectiva un poco y se pone a pensar seriamente cómo está la cosa, muchos votantes ya han entendido, el precio de Blue refleja un desequilibrio, el hecho que decías recién, cuando el precio internacional del barril de petróleo está en menos de 40, bueno, ahora recuperó un poquito, estamos pagando 70 y pico en Argentina, digamos, o sea, para tratar de compensar la crisis energética. O sea, por donde se mire, claro, pasa que hay una situación también de temor, como pasa siempre frente a un cambio de signo político eventual, que decir, bueno, no me quiero perder lo que tengo. Los argentinos, supimos, están muy mal en el pasado, comparado con el 2001-2002, si esa es la comparación relevante en la mente de la mayoría, están mejor hoy. Hay mucha gente que o tiene un plan, o se jubiló, o tiene un empleo, por ahí no de alta productividad, pero tiene un empleo, y eso es mucho mejor que lo que había en aquel momento. Ahora, me da la sensación de que la mayoría de los argentinos ya se da cuenta de que esto no puede aguantar demasiado, y lo que tiene miedo de cómo se va a manejar ese cambio de modelo, intentando de alguna manera, alguno puede tener más preferencia por tratar de mantener un proceso gradual de cambio, que ahí entraría el candidato oficialista Scioli, y otros que dicen, bueno, mira, la verdad que cambiar tanto que prefiero que venga un cambio seguro, ¿no? Y entonces ese cambio seguro es más lo que promete Macri, ¿no? Entonces, para resumir, no estamos ante un cambio estructural de la economía mundial. No, la realidad de lo que estamos cambiando es los últimos 5 o 10 años que fueron anormales, donde hubo una gran inyección de dinero, eso está cambiando y está tendiendo a volver a un equilibrio, no un mundo donde todo el dinero fluye hacia todas las economías. Y este cambio, igual este tránsito, sí puede implicar una desaceleración y nos agarra en mal momento. Nos agarra en un momento en el cual habíamos extrapolado que siempre cuando hubiera que hacer los deberes en Argentina para cambiar los desequilibrios y corregirlos, se iban a hacer con un mundo como el de los últimos 10 años, y eso no va a ser así. Y eso no va a ser así. Bueno, ha sido un gusto contar con ustedes. A ustedes esperemos haber pintado el panorama de lo que viene. Lamento a veces plantear las cosas con la crudeza, pero creo que corresponden, porque me parece que en algún sentido estamos viviendo una ficción que lo único que muestra es el descompromiso que algunos ciudadanos parecen tener con las generaciones que vienen. Yo quisiera no tenerlo, tengo hijos en este país como muchos y la idea es seguir viviendo aquí, así que lo que planteo es que hay cosas que no se pueden seguir manteniendo solo para mantener un relato o para seguir tirando basura bajo la alfombra, y que lo ideal sería que esas correcciones ya se hagan, y no se posterguen por motivos simplemente electorales. Hasta la semana que viene para ocuparnos de tus problemas, que son los nuestros también.